Ahora entiendo la historia del inglés desde el protoindoeuropeo hasta el inglés antiguo. ¿Qué hay del inglés medio y después? No te olvides de suscribirte a Lang Explorer en español. En un vídeo anterior, te contamos la historia desde el protoindoeuropeo, que se hablaba en la prehistoria, hasta el inglés antiguo. Vimos que bastantes elementos de este idioma, como el vocabulario y la gramática, están relacionados con su historia y son compartidos con las lenguas germánicas y otras lenguas indoeuropeas. Hoy te mostraremos la historia de la lengua inglesa desde el siglo XI hasta la actualidad. Te invitamos a reanudar el viaje para ver cómo este idioma ha evolucionado hasta convertirse en lo que es hoy en día, qué influencias históricas se observan en el inglés moderno y cómo se convirtió en la lengua mundial, sustituyendo al francés. En la primera parte te mostramos la historia del inglés desde el protoindoeuropeo hasta el inglés antiguo. En este vídeo quisiéramos contarte desde el inglés medio hasta el inglés moderno. Debemos prestar atención a un acontecimiento que marcó una época, no solo para la historia de la lengua inglesa, sino también para la de la propia Inglaterra, que divide entre el inglés antiguo y el inglés medio. Este acontecimiento fue la conquista normanda, cuando Guillermo, conde de Normandía, en la actual Francia, conquistó Inglaterra en 1066 y subió al trono como rey Guillermo I. Desde entonces, sus descendientes han sido monarcas ingleses, hasta el actual Carlos III. Varios nobles se trasladaron de Normandía a Inglaterra, y la lengua francesa, o más exactamente, el dialecto normando del francés, se convirtió en el idioma de la corte inglesa, en lugar del inglés. Esta situación duró más de 200 años y en esa época el inglés absorbió una cantidad de palabras francesas, creando diferencias considerables con el alemán y el holandés, poco influidos por el francés. El vocabulario que entró en la lengua inglesa procedente del francés en aquella época abarcaba una gran variedad de ámbitos. En el caso de los animales, las palabras germánicas siguieron refiriéndose a los propios seres vivos, mientras que otras palabras de origen francés pasaron a referirse a la carne. Por ejemplo, la palabra francesa, bœuf, que significa buey, se convirtió en la palabra inglesa, beef, carne de res, mientras que la palabra germánica original, ox, significa solo el toro vivo. Del mismo modo, pig, se utiliza para el cerdo vivo, mientras que pork, del francés se utiliza para su carne y sheep, se utiliza para la oveja viva, mientras que mutton, del francés se utiliza para su carne. Otros términos de origen francés están relacionados con instituciones sociales como peasant, government, mass, duke, entre otros con términos militares como army, siege, soldier, troop, entre otros y con la economía como commerce, finance, tax, treasury, entre otros. El número total de palabras de origen francés sigue siendo todavía un objeto de debate, pero no cabe la menor duda de que son decenas de miles. La gramática se simplificó mucho durante el periodo del inglés medio. El número de casos con la misma terminación aumentó con el debilitamiento de las declinaciones. Finalmente no se hizo ninguna distinción, excepto para ese del posesivo y ese del plural, como en el inglés moderno. El género se mantuvo hasta la primera época, pero luego desapareció del todo, y los pronombres he, him, she, her, se usan para las personas mientras que it, se usa para las cosas, como en el inglés moderno. A partir de entonces, ye, originalmente la segunda persona del plural, empezó a usarse para referirse a personas en posiciones sociales más altas, en lugar de thou, ve otro vídeo que explica thou, en detalle. Además, la conjugación de los verbos pasó a ser solo en presente y pasado, y básicamente desaparecieron las formas conjugadas en subjuntivo. Otros rasgos significativos del inglés medio son los importantes cambios en la pronunciación. Hasta entonces las palabras inglesas se pronunciaban del mismo modo que se escribían, como en otros idiomas. Sin embargo, a partir de los siglos XIV y XV se produjeron cambios sustanciales en la pronunciación, lo que creó una gran discrepancia entre la ortografía y la pronunciación, generando confusiones para los estudiantes de inglés hoy en día. En primer lugar, veamos los cambios que se han producido en las consonantes. Por ejemplo, la palabra para caballero solía pronunciarse Knecht, hasta principios del inglés medio, que es similar a la palabra alemana Knecht. Sin embargo, la pronunciación de la GH empezó a cambiar a finales del inglés medio,
y mientras en algunas palabras se convirtió en F como rough, y, enough, en otros casos pasaba a ser muda como right, y. thought. Asimismo, a finales del inglés medio o principios del moderno, la KDKN se hizo muda, pero las grafías se han mantenido intactas hasta ahora. Sin embargo, no debemos olvidar un cambio significativo, el gran desplazamiento vocálico. Antes, las palabras inglesas se pronunciaban básicamente como se escribían, como las de otros idiomas, pero este fenómeno, que comenzó a principios del siglo XV y duró hasta el XVII, cambió drásticamente el sistema vocálico de este idioma. El resultado fue un sistema ortográfico bastante complicado. Las vocales largas se elevaron una a una y pasaron a pronunciarse como en el inglés moderno. Make, meet, moon, Por otro lado, los sonidos que no podían elevarse más como e, y woo, se rompieron y pasaron a ser high, out, etc. En inglés británico, OU se ha transformado además en shwamasu como en Sherlock Holmes. A continuación, el inglés moderno temprano. Se refiere al inglés desde el siglo XVI hasta aproximadamente finales del XIX. Este periodo comenzó en medio del gran desplazamiento vocal que ya hemos visto, por lo que la pronunciación y la ortografía eran bastante inestables en los primeros años. Sin embargo, más tarde los intelectuales y los editores empezaron a establecer un consenso ortográfico que ha llegado hasta nuestros días. Mientras que la Academia Francesa, fundada en 1635, y la Real Academia Española, fundada en 1713, se encargan de redactar diccionarios, determinar la ortografía y establecer las normativas gramaticales de sus respectivas lenguas, ni Reino Unido ni Estados Unidos cuenta con instituciones oficiales de este tipo. Los medios de comunicación y los académicos son los responsables de facto de tales tareas. En francés y portugués, el reciente anuncio de una nueva normativa ortográfica saltó a los titulares, pero en inglés ningún organismo oficial se encarga de semejante tarea y, de hecho, no son pocas las palabras que se escriben de forma diferente en inglés británico y estadounidense. La primera época del inglés moderno temprano coincidió con el pleno Renacimiento, que arrasaba Europa con numerosas innovaciones culturales. A los intelectuales de la época les encantaba alardear de sus conocimientos de latín, abusando de las palabras de origen latino en sus escritos, y la gente común las ridiculizaban como términos de tintero. Muchas cayeron en desuso, pero otras tantas fueron incorporadas al vocabulario del idioma inglés y siguen utilizándose hoy en día. Por ejemplo, revolution, celebrate, superiority, contemplate, antique, relinquish, frivolous, etc. Hoy en día, estas palabras son frecuentemente usadas en este idioma, aunque las usaban los intelectuales del siglo XVI para presumir de su cultura. En esta época llegó a usarse solo you, para la segunda persona. El inglés tenía thou, y ye, el primero se usaba para una persona mientras que el segundo se usaba para dos personas o más, o cuando había que mostrarle el respeto. Cuando se leen las obras de Shakespeare, se puede encontrar thou, así como su acusativo thee, y sus posesivos thy, y. thine, Sin embargo, en el siglo XVIII, thou, empezó a caer en desuso y fue sustituido por ye, además, you, que originalmente era el acusativo de ye, pasó a usarse también en nominativo. En el inglés moderno, thou, solo se utiliza en algunos dialectos del Reino Unido o como palabra arcaica, mientras que tu, en alemán, tu, en francés, tú, en italiano, español y portugués y te, en ruso se siguen utilizando ampliamente para mostrar cercanía. Así que podemos decir que el inglés ha empezado a evolucionar de forma diferente. Además, se han simplificado aún más las declinaciones y las conjugaciones. En cuanto a las declinaciones, se simplificaron a solo st para la segunda persona singular y th para la tercera persona singular, pero la última se ha sustituido desde entonces por s, que se utilizaba originalmente en el dialecto. Asimismo, como ya hemos comentado, thou, quedó obsoleto y se empezó a utilizar you, incluso en el caso de una persona, lo que también hizo que desapareciera la conjugación de la segunda persona singular. Como resultado, en el inglés moderno se ha eliminado por completo la conjugación de los verbos, salvo el verbo be, y la s de la tercera persona singular, lo que ha dado lugar a una estructura simple en la que básicamente solo se conjugan el pretérito y el participio pasado.
Así, el inglés moderno ha perdido la distinción para la segunda persona entre singular y plural, mientras que los distingue para la primera persona. I, Y, we, y para la tercera. he, she, Y. they, Esta situación, a veces confusa, puede haber dado lugar al uso de you guys, y y'all, en Norteamérica para la segunda persona plural. El posesivo sigue siendo your, y aún no se sabe si el inglés acabará teniendo su propia segunda persona plural, similar a la de otras lenguas europeas, o si seguirá teniendo solo. you. Por otra parte, el inglés iba por detrás de otras lenguas a la hora de establecer su gramática, mientras que el francés y el español ya tenían la suya en 1550 y 1492, respectivamente. A pesar de que existían varios libros sobre la gramática inglesa, ninguno se ganó el privilegio de contar con la confianza de todo el mundo, y a los intelectuales de Gran Bretaña y Norteamérica les resultaba difícil escribir textos de prestigio en su propia lengua. El panorama cambió en 1762, cuando Richard Louth publicó una breve introducción a la gramática inglesa, con comentarios positivos. Después Lindley Mary mejoró el libro de Louth, que era más bien para adultos, para publicar en 1795 el libro Gramática inglesa para niños, que se vendió muy bien en ambos lados del Atlántico Norte. Esta obra acabó convirtiéndose en la base de la gramática inglesa que aprendemos hoy en día. Otra razón por la que este periodo es relevante en la historia de la lengua inglesa es que, sobre todo, la aparición de las superpotencias, el Imperio Británico y Estados Unidos, llevó al inglés a ser la lengua mundial. En Europa, solían ser el latín y más tarde el francés los idiomas hablados como lingua franca. El francés sigue siendo la primera lengua oficial en algunas organizaciones internacionales creadas antes de la Primera Guerra Mundial, como la Unión Postal Universal y el Comité Olímpico Internacional. Sin embargo, a medida que el Imperio Británico ganaba influencia mundial a finales del siglo XIX con sus colonias en Asia y África, mientras que Estados Unidos también expandía su territorio hacia el oeste y continuaba desarrollándose. Ambos países anglófonos se convirtieron en dominantes en el mundo, y el inglés arrebató al francés el puesto de lengua mundial, especialmente después de la Primera Guerra Mundial. Más tarde, las antiguas colonias británicas en Asia y África enseñaron inglés con aún más entusiasmo tras su independencia en lugar de abandonarlo, por lo que hoy en día el inglés se utiliza no solo como lengua del Reino Unido y Estados Unidos, sino también de sus antiguas colonias como Filipinas y Singapur, Malasia e India, Pakistán y Sri Lanka en Asia, Kenia y Nigeria, Sudáfrica y Zambia en África, y otras naciones del Mar Caribe y el Océano Pacífico. Además, debemos reconocer el hecho de que en el mundo actual, con un creciente intercambio internacional, hay cada vez más oportunidades de utilizar el inglés como lingua franca. Por ejemplo, la Unión Europea, por un lado, fomenta el aprendizaje de varios idiomas desde la perspectiva del multilingüismo, pero por otro lado, el inglés es cada vez más habitual en reuniones con personas de distintas lenguas maternas, a menos que se disponga de interpretación simultánea. Además, la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, o ASEAN, cuenta actualmente con 10 países miembros. Si bien el inglés es oficial solo en algunos países, Filipinas, Malasia y Singapur, mientras que no lo es en otras naciones, es la única lengua oficial de este organismo internacional. Por lo tanto, basta con saber inglés cuando te reúnas con representantes de varios países de la región. Por otro lado, hay que señalar que la falta de un estándar en todo el mundo anglófono ha dado lugar al uso de dos variantes principales, el inglés británico y el americano, con diferencias considerables de ortografía y pronunciación entre ellos. El británico tiende a seguir utilizando grafías de influencia francesa, mientras que el americano adopta grafías relativamente fieles a la pronunciación, por lo que es fácil adivinar si está escrito en británico o americano con solo detectar algunas palabras que se escriben de forma diferente. Además, debido a la complejidad de las reglas ortográficas y de pronunciación, algunos habitantes de Asia y Oriente Medio hablan inglés con fuertes acentos locales, ya que para ellos es una segunda lengua. A medida que estos países se desarrollan económicamente, estas diversas pronunciaciones se oyen con más frecuencia. En particular, como la India ha superado a China en población y su influencia sigue creciendo, quizá el inglés indio llegue a ser tan importante a nivel mundial como el británico y el americano. Ahora bien, vamos a resumir lo que hemos aprendido hoy y en el vídeo anterior. 1. El antepasado más remoto del inglés es el protoindoeuropeo, que se hablaba en lo que hoy es Ucrania y el sur de Rusia entre 3500 y 3000 a.C. Varias palabras utilizadas en inglés derivan directamente del protoindoeuropeo o a través del latín o el griego.
Las lenguas derivadas del protoindoeuropeo siguen utilizándose desde el subcontinente indio hasta casi toda Europa. 2. El protoindoeuropeo era muy complejo en cuanto a género, declinación y conjugación, entre otras cosas, pero tu conocimiento del subjuntivo te ayudará a entender por qué se omite la S en este modo y por qué en inglés se dice I were. en el pasado. 3. Las lenguas germánicas, una rama de las lenguas indoeuropeas, incluyen el alemán, el holandés, el sueco, el danés y otras lenguas escandinavas, además del inglés. Derivaron del protogermánico hablado hace entre 2500 y 2000 años, y la ley de Grimm explica en qué se diferencia su fonología de otras ramas de las lenguas indoeuropeas. Algunas reglas son específicas del grupo de lenguas germánicas, como el verbo en el segundo lugar y el umlaut. 4. El inglés comenzó a hablarse en lo que hoy es Inglaterra en el siglo V después de Cristo. Debido a su distancia geográfica desde otras lenguas germánicas occidentales y a la ocupación vikinga de partes de Inglaterra a mediados de la Edad Media, el inglés empezó a adoptar características que no se encontraban en otras lenguas germánicas occidentales. Por otra parte, el cambio consonántico que tuvo lugar en alemán no se produjo en inglés ni en holandés, lo que dio lugar a diferencias en la pronunciación, especialmente entre el alemán y el inglés. 5. El inglés antiguo era gramaticalmente bastante complejo y su vocabulario era principalmente germánico, pero el inglés medio, tras la conquista normanda de 1066, sufrió la influencia francesa, y muchas palabras de origen francés entraron en el inglés. La declinación también se simplificó considerablemente, acercándose a la forma actual en la que los sustantivos no cambian excepto en el caso posesivo. 6. Además, desde finales del inglés medio hasta el comienzo del inglés moderno temprano, se suprimieron algunas consonantes y las vocales cambiaron drásticamente debido al gran desplazamiento vocálico. 7. En el siglo XVI, justo en pleno Renacimiento, los intelectuales prefirieron un estilo propio llamado términos de tintero, sobreutilizando palabras de origen latino, y muchas de esas palabras se siguen utilizando en el inglés moderno. 8. A principios del inglés moderno temprano, tanto la declinación como las conjugaciones fueron casi eliminadas, como ocurre hoy en día. En particular, la segunda persona singular Thou. desapareció y la segunda persona plural You. se utilizó también como singular, perdiéndose la conjugación para Thou. también. 9. En el siglo XIX, con el auge del Imperio Británico y de Estados Unidos, el inglés se extendió por todo el mundo y se estableció firmemente como lengua global tras la Primera Guerra Mundial, superando al francés. Además, las excolonias británicas han seguido utilizando el inglés tras su independencia, y la posición del inglés como lingua franca se ha reforzado cada vez más a medida que avanza la globalización. 10. Por otro lado, no existe un estándar reconocido por todo el mundo anglófono, y principalmente se siguen utilizando en paralelo dos variantes, el inglés británico y el americano. Quizá el indio sea reconocido mundialmente como la tercera variante. Gracias por ver este vídeo. Te esperamos en el próximo.